Vivimos en un inmenso océano de datos no etiquetados. Literalmente. Pero hay una verdad incómoda en todo esto, ¿eh? Y es que nuestras brújulas matemáticas para navegar por ellos llevan décadas distorsionando la realidad. Totalmente. En su intento desesperado por simplificarla, la rompen. Exacto. Herramientas estándar que se usan en todo el mundo, como el famosísimo análisis de componentes principales, nos han estado dando una visión, pues, muy deformada de cómo se relacionan las cosas. Y esto es un problema gravísimo para la inteligencia artificial actual. Por eso, queremos dar una bienvenida muy cálida a todos nuestros oyentes que se unen hoy a esta nueva exploración a fondo. Un placer estar aquí. Tenemos muchísima tela que cortar hoy. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque el viaje de hoy nos lleva directamente a las entrañas de cómo aprenden las máquinas. Hoy nos adentramos en el territorio del aprendizaje no supervisado. Sí. Para quienes nos escuchan y quizá no estén tan familiarizados con el término, estamos hablando de cómo le enseñamos a un ordenador a entender la estructura oculta de la información. A medir las distancias entre esos datos. Justo. Y todo esto cuando no hay ningún humano detrás poniéndole etiquetas o diciéndole qué es cada cosa. Y nuestra hoja de ruta para esta inmersión es un artículo técnico fascinante. De esos que te obligan a replantearte lo más básico. Es un texto fundamental, sí. Se titula Local Component Analysis, o Análisis de Componentes Locales. Es un trabajo de Nicolas Leroux y Francis Bach. Investigadores del Proyecto Sierra. Eso es, en el Instituto INIRIA en Francia. Nuestro objetivo de hoy es entender cómo este texto propone un cambio de paradigma radical. Un cambio que ya tocaba, la verdad. Básicamente proponen que dejemos atrás los análisis globales, que son rígidos, que son torpes, para pasar a un enfoque local. Quirúrgico, diría yo. Quirúrgico, exacto. Y que además sea capaz de adaptarse a escalas masivas. Pero empecemos por el principio, estableciendo cuál es el problema real. Venga, a ver. Cuando los científicos de datos necesitan reducir la complejidad de un montón de información y encontrar esa distancia entre los puntos, parece que todo el mundo recurre al análisis de componentes principales. Al famoso PCA, sí. Al PCA. Todo para obtener algo llamado la distancia de Mahalanobis. Sí. A ver si lo entiendo bien. ¿Qué es exactamente esta distancia y por qué los autores dicen que es un problema tan grande? Pues a ver, el PCA es una herramienta muy clásica. Tiene todo el sentido histórico del mundo que se use tanto. Claro, lleva años usándose. Imagina que tienes una nube de puntos flotando en 3 dimensiones y quieres verla, no sé, en un papel de 2 dimensiones. Vale, la quieres aplanar. Exacto. Lo que hace el PCA es buscar el ángulo desde el cual los datos están más esparcidos y aplastar la nube desde ahí. Vale. Y al hacer esto, aplica esa distancia de Mahalanobis, que es un concepto puramente estadístico. Sí, para no aburrir a la audiencia con fórmulas, ¿cómo lo visualizamos? Imagínalo como si el algoritmo cogiera el espacio entero, que a lo mejor tiene forma de óvalo muy alargado, y lo estirara o encogiera a lo bestia hasta convertirlo en un círculo perfecto. O sea, lo deforma. Sí, hace que todas las direcciones tengan la misma varianza, lo que en estadística llamamos blanquear. Lo blanquea todo para que parezca simétrico y manejable. Claro, lo entiendo. Lo estandariza todo. Eso es. Pero según el artículo, usar esta regla global para organizar la información es una trampa mortal. Totalmente. Porque coge todo el conjunto de datos y lo deforma de la misma manera en todas partes. Exactamente. Y ahí está el fallo. Y el problema es que la mayoría de las técnicas de aprendizaje automático modernas, como el clustering espectral, son de naturaleza estrictamente local. Estrictamente local, sí. A estos sistemas modernos solo les importa lo que ocurre en el vecindario inmediato de cada punto de datos. No les importa el panorama global. Claro. Es que usar una regla global del PCA para un problema local es como intentar medir la curvatura de la calle de tu barrio usando la curvatura promedio de todo el planeta Tierra. No tiene ningún sentido. Absolutamente ninguno. Pues para solucionar este choque, el artículo presenta la estrella de hoy, el análisis de componentes locales, el LCA. El famoso LCA. Que utilizan un procedimiento estadístico llamado Expectation Maximation. Sí. Para maximizar la probabilidad. Pero a ver, me gustaría que nos explicaras esto bien, porque tú adviertes que hay un riesgo enorme aquí. Sí. Es que lo fascinante aquí es que aunque la teoría de mirar solo el vecindario suena de maravilla sobre el papel, matemáticamente es meterse en un jardín tremendo. Un jardín tremendo. Muy peligroso, fíjate. El LCA se basa en modelos matemáticos que estiman la densidad de los datos, usando algo llamado ventanas de Parsen. Ventanas de Parsen. Vale. Son modelos súper flexibles, pero notoriamente problemáticos y propensos al sobreajuste. Al overfitting.
Exacto. Sobre todo cuando trabajamos con muchísimas dimensiones. Espera, pero ¿a qué te refieres con que es meterse en un jardín? ¿Qué le pasa al algoritmo si simplemente le dices, oye, maximiza la probabilidad y ya está? Pasa que el algoritmo es muy perezoso. Perezoso. Sí, y va a intentar hacer trampas siempre que pueda. A ver, explícame eso. Si intentas maximizar la probabilidad de los datos a ciegas, el sistema va a decir, oye, la mejor manera de predecir dónde están los datos es simplemente aprenderme sus coordenadas de memoria. Claro, se lo aprende como un papagayo y ya está. Exacto. Y matemáticamente, esto significa que la matriz de covarianza colapsa a cero. Se rompe. Crea lo que en estadística se llaman distribuciones de Dirac. Distribuciones de Dirac. Vale, para que nos hagamos una idea visual en la cabeza, ¿cómo sería eso? Pues imagínate unos picos de montaña infinitamente altos y afilados exactamente encima de cada punto de datos que el modelo ya conoce. Como agujas. Como agujas, sí, Ajá. y valles completamente planos, con valor cero absoluto en el resto del mapa. Madre mía. O sea, el modelo se destruye a sí mismo en la práctica. Pierde toda su capacidad de generalización frente a datos nuevos. Se convierte en una simple lista de coordenadas memorizadas en lugar de entender de verdad la forma real de la nube de datos. Vale, entonces, si memorizar es hacer trampa y rompe el modelo, ¿cómo evitan los autores que haga esto? Porque el artículo menciona algo de usar una técnica leave one out. Ahí está el mecanismo de defensa inteligente. A ver. Leave one out podríamos traducirlo como dejar uno fuera. Sí. Básicamente, es someter al algoritmo a una validación cruzada interna y continua. Obligan al modelo a intentar predecir la ubicación de un punto de datos específico, pero utilizando un mapa generado por todos los demás puntos, excepto ese. Ah, qué inteligente. Muy inteligente. Es como predecir el clima de una ciudad usando solo los datos de los pueblos de alrededor, sin mirar los termómetros de la ciudad misma. Oye, pues una analogía perfecta. Si el modelo hiciera trampa y colapsara creando esos picos infinitos solo donde hay datos conocidos, sería completamente ciego para predecir el punto que se dejó fuera. Se caería con todo el equipo. Exacto. El algoritmo penaliza fuertemente esa ceguera, obligando al modelo a crear ventanas de probabilidad lo suficientemente amplias. Más suaves, ¿no? Claro, como colinas suaves en lugar de picos afilados, para así poder cubrir los huecos reales entre los datos. Entendido perfectamente. Y para ilustrar de verdad la diferencia entre esta torpeza global del clásico PCA y la elegancia local del nuevo LCA, el artículo nos regala un experimento visual brillante. Me encanta ese ejemplo. Es buenísimo. Toman la famosa frase de Shakespeare, to be or not to be, ¿Ser o no ser? escrita en una pantalla como si un montón de puntitos formaran las letras en un gráfico bidimensional, Sí. y muestran lo que pasa cuando le aplicas ambos métodos a la imagen. Es que es muy revelador, fíjate. Cuando le aplicas el PCA a esta frase para intentar estandarizarla, ocurrió un desastre absoluto. Un desastre. Como la frase entera es muy larga, de izquierda a derecha, el PCA ve que hay muchísima más dispersión en el eje horizontal que en el vertical. Claro, porque es una frase. Exacto. Y como su objetivo rígido es que todo tenga la misma varianza a nivel global, decide castigar sin piedad ese eje horizontal y comprime toda la frase. La aplasta por los lados. La aplasta. El resultado es que las letras quedan totalmente chafadas y distorsionadas, se vuelven ilegibles. El PCA no entiende que el espacio vacío entre las palabras no debería afectar a la forma geométrica de una sola letra. No tiene esa sutileza. Pero fíjate en que, cuando aplican su algoritmo LCA a la misma frase, el resultado es la noche y el día. Claro. Como el LCA solo se preocupa por la geometría local, ignora por completo el espacio vacío entre las letras. Le da exactamente igual. Le da igual lo larga que sea la frase entera. Solo se centra en que la curvatura de la letra O el trazo de la T sean consistentes a nivel local. Mantiene las letras perfectas. Las formas originales quedan casi intactas, sin sufrir esa compresión deformante del PCA. Si conectamos esto con un contexto de la vida real, algo a lo que todos estamos acostumbrados, es una metáfora perfecta de la cartografía. A ver, explícame eso. Intentar usar el clásico PCA en datos complejos es como el antiguo intento de aplanar un mapa de todo el planeta Tierra en un póster rectangular. La proyección clásica de los mapas. Esa misma. Para que todo encaje en ese rectángulo, tienes que distorsionar masivamente los polos. Claro, de repente Groenlandia parece más grande que toda Sudamérica. Justo. Eso es el PCA forzando una estandarización global que no tiene sentido. Totalmente.
Por otro lado, el LCA sería el equivalente a usar el GPS del coche moderno hoy en día. Ah, me gusta. El GPS solo carga, enfoca y optimiza el mapa del barrio exacto por el que estás conduciendo en ese momento. Se olvida del resto del mundo. Al enfocarse solo en lo local, preserva las proporciones reales de las calles a la perfección, ignorando completamente el hecho de que la Tierra a escala global es redonda. Me encanta esa imagen del GPS local frente al mapa mundial distorsionado. Es muy clara. Ahora, no todo es un camino de rosas aquí. El propio artículo es muy honesto sobre un problema bastante grave que surge con esta aproximación tan local cuando empezamos a subir la cantidad de dimensiones en los datos. Sí, esto plantea una pregunta importante. El talón de Aquiles de intentar que cada pequeño vecindario sea perfecto es el ruido. El maldito ruido. Imagina que nuestros datos tienen 100 características o 100 dimensiones, pero resulta que solo 5 de ellas contienen información útil, la señal real. Vale. Las otras 95 dimensiones son solo pequeñas variaciones que no significan absolutamente nada. Puro ruido blanco. Basura. Si el LCA intenta hacer que cada vecindario se estandarice localmente, va a inflar artificialmente esas 95 direcciones de ruido para que coincidan con la escala de la señal útil. O sea, va a tratar a la basura con la misma importancia que al diamante. Exactamente. Al hacer eso, amplifica ese ruido hasta el punto de ahogar por completo la información que sí era útil. Lo inunda todo. Se convierte en un mar de basura matemática inservible. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque Leroux y Bach no se rinden. No dicen, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué va? Se sacan un as de la manga. Introducen una solución híbrida de una elegancia tremenda para este problema de las dimensiones. Un modelo semiparamétrico al que bautizan como LCA Gauss. LCA Gauss. En lugar de tratar a todas las dimensiones por igual, dividen matemáticamente las variables. La primera parte, donde intuyen que está el detalle útil, la señal, se modela con esas ventanas complejas y detalladas de Parsen. Sí. Y la segunda parte, la que consideran ruido, se empuja directamente hacia un modelo tradicional mucho más simple, que es un modelo gaussiano. ¿Como un sumidero? Un sumidero donde el ruido no estorba, exacto. Pero claro, ¿cómo decide el algoritmo que es basura y que no lo es? Sin que un humano se lo tenga que decir a mano. Pues el algoritmo hace esto analizando lo que en matemáticas llaman autovalores. Autovalores. Para no asustar a la audiencia con clases intensivas de álgebra lineal, imagínalo simplemente como un medidor de energía o de importancia para cada dimensión en ese vecindario. Vale, un medidor. Si el algoritmo mira una dimensión y el medidor marca un valor de 1 o superior, el sistema dice, vale, esto es puro ruido estandarizado, al saco de la basura gaussiana. Directo al sumidero. En cambio, si el medidor marca menos de 1, dice, ojo con esto, aquí hay una estructura compacta y útil, vamos a estudiarla a fondo con el modelo detallado, local, ¿Y todo esto lo aprende de los datos automáticamente? sin que nadie le tenga que dar instrucciones previas. Suena a magia matemática. Pero sé que desde una postura más crítica, este tipo de sistemas automáticos no son perfectos, ni mucho menos. No, no lo son. Tú misma mencionas que sufren de algo llamado óptimos locales. ¿Nos puedes traducir eso al lenguaje de andar por casa? Por supuesto, cuando tienes un algoritmo tomando decisiones autónomas sobre dónde poner cada variable, a menudo se queda atascado. ¿Atascado cómo? Imagina que el algoritmo está escalando una montaña, buscando el pico más alto, pero hay una niebla densa tremenda y no ve más allá de 2 metros. Vale. Un óptimo local es como llegar a la cima de una pequeña colina que está en la falda de la montaña grande. ¿Sí? El algoritmo da un paso en cualquier dirección, ve que todo va cuesta abajo y deduce erróneamente que ya ha conquistado el Everest. Ah, y se para. Se detiene y se rinde. En el caso del LCA Gauss, el artículo muestra que una vez que el algoritmo asigna una dimensión al modelo detallado, le cuesta horrores cambiar de opinión si se equivoca. Se vuelve terco. Muy terco. Se rinde demasiado pronto y deja demasiadas dimensiones complejas en el modelo detallado, en lugar de mandarlas al sumidero de ruido, que es donde deberían estar. Claro, y el resultado final me imagino que es un modelo mucho más pesado. Pesado, lento y menos preciso de lo que podría ser en realidad. Vale, pero a ver, si el algoritmo original es tan inteligente, ¿me estás diciendo que los investigadores del Instituto INRIA se conformaron con un sistema que tira la toalla a mitad de la montaña? Para nada, para nada. Ellos mismos identificaron este gran defecto y por eso diseñaron una evolución más agresiva en el mismo documento, a la que llamaron LCA Gauss-Red.
red de reducido. Ah, vale. Si el modelo estándar es tímido y se estanca en esas colinas pequeñas, la versión red usa una estrategia de búsqueda dicotómica. Búsqueda dicotómica. Dicho de forma sencilla, agarra al algoritmo y lo sacude violentamente. Lo espabila. Fuerza de manera proactiva al sistema a transferir bloques enteros de variables al sumidero de ruido de golpe. Vale. Y luego comprueba si la visión general mejora o empeora con ese cambio radical. O sea, no se conforma con mirar el siguiente pasito en la niebla. Exacto. Da saltos calculados por toda la montaña hasta encontrar el verdadero pico. Y así es como resuelven ese problema del estancamiento. ¡Qué maravilla! Y esto nos lleva a la siguiente gran barrera, que ya no es puramente matemática, sino de ingeniería, de pura potencia de cálculo. Es que esa es otra. Nos referimos a la viabilidad en el mundo real, porque para que este modelo funcione, ese mecanismo interno tiene que comparar cada punto de datos con todos los demás puntos de forma repetida. Sí. Es el famoso problema de la escalabilidad. ¿Por qué es tan sumamente grave este obstáculo computacional? Porque su coste computacional crece de forma cuadrática. De forma cuadrática. En el mundo de la informática, esto se conoce como una complejidad O de n cuadrado. Vale. En procesarlos no se multiplica por 10, ¿Ah, no? se multiplica por 100. Si los multiplicas por 1000, el tiempo se multiplica por 1.000.000. Madre mía. En un entorno controlado de laboratorio, con poquitos datos, pues es una herramienta maravillosa. Claro. Pero si intentas aplicar esto al Big Data moderno, a millones de historiales médicos o a miles de horas de sensores financieros, Imposible. el tiempo de cálculo se vuelve de años o siglos. Es completamente inviable en la práctica hoy en día. Un muro de ladrillo en toda regla contra el que chocan. Sí, sí. Pero claro, como son buenos científicos informáticos, dedican una sección entera del artículo a esquivar ese muro, usando técnicas de submuestreo. Claro. Su objetivo principal era bajar ese tiempo de cuadrático a lineal, es decir, que si los datos crecen por 10, el tiempo de procesamiento solo crezca por 10. ¿Qué es lo razonable? Para lograr esto dicen que en lugar de que el algoritmo compare todo con todo a la vez, procese la información en pequeños lotes o mini batches. Tomando subconjuntos aleatorios, Exacto. lo que en la jerga se llama una aproximación estocástica, sí. Esa es la palabra. Pero fíjate, si el algoritmo solo mira un grupito minúsculo de datos cada vez, no corre el enorme riesgo de perder la perspectiva general y volverse totalmente errático. Correría ese riesgo si no tuviera memoria. Ajá. Pero aquí introducen un factor de descuento, representado matemáticamente por la letra griega gamma. Gamma. Cada vez que el sistema analiza un pequeño lote nuevo de información, no tira lo anterior a la basura. Promedia el nuevo aprendizaje con la historia acumulada de todos los lotes anteriores. Vale, entiendo. Los autores detallan que usar un factor de descuento de 0,6 les dio unos resultados excepcionales. Es como ir actualizando un mapa poco a poco a medida que conduces, pero sin olvidar por dónde has venido. Exactamente esa es la idea. Y si conectamos esto con el panorama general, te digo que debo conceder que esta técnica me parece sorprendentemente robusta, Sí. porque el artículo prueba empíricamente algo muy contraintuitivo. A ver. Cualquiera podría pensar que si el algoritmo mira a menos vecinos para calcular la geometría local, pues perdería precisión, ¿verdad? ¿Sería lo lógico pensar eso? Pues demuestran que reducir el número de datos que usas para el cálculo actúa en realidad como un reguladorador natural. Ah, qué curioso. Limita de forma natural la capacidad del modelo para sobreajustarse a esas pequeñas anomalías locales. Funciona de maravilla. Siempre y cuando no reduzcas el tamaño del vecindario a un extremo absurdo de 2 o 3 vecinos, claro. Claro, claro. Tiene que haber un equilibrio. Lo cual nos sirve en bandeja la transición a la evidencia empírica, el momento de la verdad en el artículo. Las pruebas. Porque toda esta teoría sobre sumideros de ruido gaussiano y minilotes estocásticos suena fenomenal en un papel, pero había que poner el algoritmo en el ring de combate contra los campeones actuales de la industria. Y vaya si lo hicieron. Las pruebas de estrés que hicieron son exhaustivas. Enfrentaron al LSA contra el tradicional PSA, contra el análisis de componentes independientes, el ICA, y contra otro método llamado NGCA. Sí. Cuéntanos, ¿cómo diseñaron estas peleas en el artículo? Pues configuraron problemas clásicos de agrupación de datos, lo que en ciencia de datos llamamos clustering espectral. Vale. Pero para poner a prueba la verdadera resistencia de estos algoritmos, empezaron a corromper la información deliberadamente. A envenenarla.
Inyectaron hasta 60 dimensiones de puro ruido blanco, información basura, solo para ver en qué momento exacto los algoritmos se rompían y empezaban a clasificar mal los datos. Y los resultados son aplastantes, la verdad. Totalmente. A medida que el volumen de esa basura aumentaba, los métodos basados en técnicas globales fracasaron estrepitosamente. Se hundieron. Sus tasas de acierto cayeron en picado, hasta el punto en que habrían tenido exactamente el mismo éxito lanzando una moneda al aire. Literal. Sin embargo, el LCA, y muy especialmente su variante híbrida LCA Gauss de la que hablábamos, mantuvieron una precisión de agrupamiento casi perfecta, ignorando por completo todo ese ruido añadido. Es impresionante. Ahora hay algo que me llama muchísimo la atención. Un método de la competencia en particular, el NCCA. Significa literalmente análisis de componentes no gaussianos. Sí. Se supone que está diseñado específicamente para ignorar el ruido gaussiano. ¿Por qué fracasó tan bien frente al LCA? Este es un detalle crucial. El NCCA intenta buscar proyecciones de datos que no sean ruido gaussiano, ¿es cierto? Sí, El problema es que su motor de búsqueda interno sufre muchísimo cuando las dimensiones son muy altas. Simplemente se pierde intentando encontrar múltiples direcciones interesantes a la vez. se marea con tantas dimensiones. Exacto. Pero el golpe de gracia real es que el NCCA requiere que un humano le diga previamente, a mano, cuántas direcciones de interés debe buscar. O sea, necesita un chivatazo previo. Necesita ayuda. Si el operador humano se equivoca al adivinar ese número antes de arrancar, el modelo entero se desmorona al instante. Vaya tela. El LCA, por el contrario, descubre esa estructura de forma totalmente autónoma. Usando ese medidor de energía del que hablamos antes. Justo, los autovalores. No necesita que nadie le sople nada. Dar gato por liebre a estos algoritmos no es fácil, pero el LCA lo superó con creces. Y fíjate, el golpe final en la mesa de las pruebas, la prueba definitiva, se da usando la famosísima base de datos VSPS. La prueba del algodón. Para quienes nos escuchan, esto es un conjunto histórico de datos masivos. Contiene miles y miles de números escritos a mano. Digitalizados, sí. Digitalizados en una cuadrícula de 16 por 16 píxeles. En lenguaje matemático puro, eso significa que cada pequeño número dibujado existe en un espacio de 256 dimensiones. Trabajar con 256 dimensiones tratando de encontrar geometría local es el equivalente estadístico a navegar un barco de papel en medio de un huracán de categoría 5. Es una locura, por completo. Por completo. Totalmente de acuerdo. Pues los autores usaron este inmenso dataset para intentar modelar la densidad general de los dígitos. Y para saber quién ganaba la batalla matemática, evaluaron los modelos con una métrica llamada log likelihood negativo. Sí, sobre datos que el algoritmo jamás había visto antes en el entrenamiento. Para que fuera justo. Piensa en esta métrica de log likelihood negativo como la puntuación en un torneo de golf. Vale. Cuanto más bajo es el número final que sacas, más cerca estás de la realidad y mejor es tu modelo. Y las puntuaciones son, francamente, un abuso absoluto por parte del LSA. Las destrozan. Parzen, que intentaba mantener una isotropía global, obtuvo un desastroso 269. Altísimo. El modelo tradicional, que asume que todo es ruido ordenado, logró un modesto 32. Bueno, algo mejor. Pero nuestro algoritmo protagonista de hoy, el LCA Gauss, aplastó literalmente a la competencia logrando una puntuación de 19. Brutal. En esta escala, como bien decías, cuanto más bajo mejor. Quedó demostrada su supremacía absoluta para entender la realidad en espacios de altas dimensiones. Y ojo con esto. Dine, Bajar de 269, o incluso de 32, a un 19 en esta métrica de error en concreto, no es una pequeña mejora incremental. no es ajustar una tuerca. Que va, es un salto generacional en la capacidad de modelado. Demuestra empíricamente que intentar forzar una estimación tradicional en todas las dimensiones, que es lo que hacían los sistemas antiguos, es una receta garantizada para el desastre, cuando el ruido entra en juego. Separar quirúrgicamente la señal del ruido es la única salida viable. La única. Entonces, si damos un paso atrás y vemos la foto completa, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que empaquetar toda esta inmensa e intensa densidad matemática en conceptos clave para llevar a casa. A ver. Creo que podemos condensar nuestra exploración en 3 pilares fundamentales que nos ha dejado el artículo. ¿Te escucho? El primero, sin duda alguna, es la evidencia de que adaptar nuestras reglas de medición de forma local, ajustándonos a la topografía de cada pequeño vecindario de datos de forma precisa, Sí.
Eso supera abrumadoramente a las soluciones globales e inflexibles como el PCA, que llevan décadas distorsionando nuestra información. Totalmente de acuerdo con ese pilar. Y el segundo pilar es la elegancia de la separación. La separación de ruido. Este documento nos enseña de forma muy clara que no podemos tratar toda la información con el mismo nivel de respeto computacional. No todo vale lo mismo. La genialidad híbrida del LCA Gauss radica en separar la información útil y detallada de lo que es puro ruido irrelevante. Es esa capacidad de discriminar rápidamente lo que permite que el algoritmo sobreviva y no colapse en esos espacios de 256 dimensiones. Y el tercer pilar clave es el pragmatismo computacional. De poco o nada sirve tener una ecuación matemática que sea perfecta e irrefutable en la teoría si al ordenador más potente del mundo le va a costar 100 años resolverla empíricamente. Efectivamente. Las técnicas de aproximación estocástica, usar esos minilotes con memoria histórica de los que hablamos, son las que salvan a estos algoritmos y los convierten en herramientas viables, con un coste lineal, listas para enfrentarse a las inmensas avalanchas de datos modernos. Ahora bien, para conectar toda esta teoría matemática y abstracta con la realidad palpable de quienes nos escuchan en este momento, es vital entender por qué todo esto importa de verdad fuera de un laboratorio de investigación de Linaria. Claro, ¿por qué debería importarnos en nuestro día a día? Estas matemáticas, que operan de forma totalmente invisible en el fondo de nuestros ordenadores, son el motor crítico que permitirá a la inteligencia artificial del futuro comprender nuestro mundo de manera fiable. Exacto. Estamos hablando de algoritmos médicos que podrán agrupar historiales clínicos masivos para descubrir patrones ocultos de enfermedades raras, sin que un médico humano tenga que guiarles de la mano constantemente. O sistemas financieros analizando trillones de transacciones. Eso es, analizando trillones para aislar fraudes complejos en cuestión de milisegundos, ignorando por completo el ruido del mercado diario. El LCA es un paso de gigante hacia máquinas que puedan organizar el caos absoluto de nuestro mundo sin la intervención y, sobre todo, sin los sesgos humanos. Es una perspectiva potentísima, de verdad. Básicamente le estamos dando gafas de alta precisión a las máquinas para que vean el mundo tal cual es a nivel microscópico, en lugar de obligarlas a mirar a través de un prisma deformado y antiguo como hacíamos antes. Y fíjate que esto me lleva a lanzar una reflexión final. A ver, una idea provocadora que quiero dejar votando para nuestra audiencia hoy. Dispara. Hoy en día, la inmensa mayoría del presupuesto y del tiempo de trabajo en la ciencia de datos moderna se invierte en equipos masivos de humanos dedicados exclusivamente a limpiar, Datos. a preprocesar y filtrar meticulosamente los datos para quitarles el ruido antes de dárselos a una inteligencia artificial. Pero si algoritmos matemáticos fundamentales, como las variantes del análisis de componentes locales que hemos visto hoy, se están volviendo tan increíblemente autónomos y eficientes a la hora de ignorar el ruido por sí solos, Ya veo por dónde vas. llegará el día en que dejemos de preocuparnos por curar y limpiar nuestros datos. Ostras. Es posible que el futuro pase por alimentar a la IA directamente con el caos crudo y puro del mundo real, tal cual viene, confiando en que sus matemáticas locales sabrán destilar el diamante de entre toda la basura sin absolutamente ninguna ayuda nuestra. Es una pregunta verdaderamente fascinante para cerrar la inmersión de hoy. Imaginar un horizonte donde las propias matemáticas actúan como el filtro definitivo de la realidad, sin intermediarios humanos. Te deja pensando, desde luego. Con esa profunda reflexión sobre el futuro algorítmico que nos espera, queremos agradecer enormemente a nuestros oyentes por prestarnos su tiempo, su valiosa atención y su intelecto en el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Cerramos aquí nuestra exploración analítica de forma muy cálida, animándoos a todos a que sigáis investigando y, sobre todo, cuestionando sin miedo la estructura oculta del inmenso mundo de los datos que nos rodea. Hasta la próxima exploración.